¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Hoy día queremos dedicar el programa a hablar de otra de las tantas consecuencias de la pandemia del coronavirus, la que dice relación con cómo ha aumentado la cantidad de personas menores de 30 años que han regresado a vivir con sus padres debido a la crisis. Porque claro, la actual crisis sanitaria ha profundizado también la dificultad para que la gente joven cuente con recursos que les permitan independizarse o mantenerse independientes. Para hablar de esto les presento a nuestra entrevistada. Nombre: María Luisa Méndez. Cargo: profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. ¿Cómo mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda? Se deben abordar las precariedades del mercado laboral, generar políticas de arriendo para ese sector y otras que contribuyan a revertir el encarecimiento de la vivienda. Se necesita además diversificar las modalidades de acceso a la vivienda. María Luisa, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, hola Constanza, mucho gusto. Bueno, este tema da para harto, pero partamos por los datos duros que tenemos de lo que ha ocurrido en Estados Unidos, porque obviamente la pandemia ha afectado al mundo entero, ¿cierto? En Estados Unidos el brote del coronavirus ha empujado a millones de personas, especialmente adultos jóvenes, a cambiarse a vivir con sus familias, porque esto no es solamente un fenómeno que afecta, digamos, a los más jóvenes, sino que se ha producido una especie de reagrupamiento de muchas familias. La proporción de jóvenes entre 18 a 29 años que viven con sus padres es la más grande desde la Gran Depresión, hace ya casi 100 años, y esto es lo que indica un análisis del Pew Research Center con los datos mensuales de la Oficina del Censo de ese país, y que determinó, por ejemplo, que en julio de este año el 52% de los adultos jóvenes vivía con uno o ambos padres, una cifra que en febrero solamente era 47%. Vamos a hablar de lo que ocurre en Estados Unidos, pero yo quiero partir, María Luisa, por preguntarte, ¿esto está pasando igualmente en nuestro país? Bueno, es un fenómeno que está pasando en todos lados, ¿ya? Y no, bueno, se agudiza, por supuesto, como tantas otras cosas con la pandemia, lo vemos más visible, pero es un fenómeno que está ocurriendo ya hace un tiempo atrás. En el caso de Chile, nosotros tenemos una combinatoria de situaciones. Por un lado, situaciones que son positivas, que tienen que ver con el aumento en la escolaridad de la población, lo cual lleva a los sectores más jóvenes a dedicar más años en su especialización, su inserción en el sistema educativo, y por lo tanto retrasan un poco la salida del hogar original, ¿verdad? Del núcleo original. Ese es el, digamos, el lado positivo. Claro. También sabemos un poco que tiene que ver con una transformación del país, ¿verdad? Una expectativa de movilidad social. Tenemos las generaciones más educadas que hemos tenido en la historia, ¿verdad? Ha aumentado mucho la presencia de las generaciones jóvenes en el sistema educativo a nivel superior, ¿verdad? Tenemos un número muy importante y eso marca una diferencia. Pero por el otro lado, vemos que hay una serie de circunstancias que también hacen difícil para este grupo la emancipación, como le llaman, ¿verdad? En estos contextos. Por una parte está la precariedad del mercado laboral, que afecta de forma bien particular a la población más joven, porque es la población que está teniendo contratos de carácter más flexible y a veces precario también, lo cual le impide acumular, ¿verdad?, de modo de poder optar a la vivienda y a otro tipo de servicios y de bienes. Y por otro lado también tenemos que el mercado inmobiliario en términos generales, sobre todo en las ciudades, se ha vuelto muy, muy, muy competitivo. Entonces, digamos, los precios de la vivienda ha ido aumentando y la capacidad de ahorro de este grupo se ve, digamos, mermada por estas condiciones de fragilidad. Entonces, eso es como para un poco una introducción. Una introducción que, claro, que es muy cierto, que corresponde muy bien hacerla, porque en el fondo lo que pasa probablemente con la pandemia, como otros problemas, es que agudiza
o intensifica una tendencia que venía, según lo que tú dices, ¿cierto? Ya desde el año 2011 se había visto muy marcado, 2010, esta idea de que cada vez más, ¿cierto?, la gente más joven, menores de 30 años, se quedan viviendo con sus padres, ¿cierto? Por un lado, como dices tú, por una cosa positiva, porque estudian más, ingresan al mercado laboral más tarde, pero claro, pero también para ellos cada vez es más inaccesible tener esta idea del sueño de la vivienda propia, que era tan propio de Chile, también se está alejando. Ahora, ¿cómo esto se ha agudizado con la pandemia? ¿Cómo se ve? Yo me imagino que todavía no hay como cifras tan claras o estudios tan claros, pero sí se ve esa tendencia, ¿cierto? No solamente con los menores de 30 años, sino que con la reagrupación de la familia, porque o me quedo sin trabajo y no puedo seguir pagando el arriendo, por ejemplo. Mm. Claro, como dices tú, Connie, no tenemos cifras Mm, exactas, pero estamos ya empezando a identificar, por ejemplo, en un hecho que yo creo que es súper clave y que se ha comentado bastante, que tiene que ver con este subsidio, ¿verdad?, a la clase media, un subsidio de de arriendo, arriendo. que comienza, originalmente es muy, digamos, muy interesante porque este subsidio es bien reciente, empieza año 2013-2014, se implementa por primera vez en Chile, y efectivamente empieza como una política que trata de apoyar a sectores más vulnerables de la población, ¿ya? Y bueno, va teniendo un éxito más o menos relativo, ahí hay un poco un desfase entre lo que el mercado puede ofrecer o está interesado como para ofrecer con este subsidio, pero bueno, cubriendo como ese sector. Pero progresivamente, incluso antes de la pandemia, este subsidio se vuelve más atractivo también para sectores medios jóvenes profesionales. Y lo que vemos actualmente, que un poco en función de lo que reporta también el Ministerio de Vivienda, es que en el marco de la pandemia se ha vuelto un apoyo bien clave para sectores medios, tanto para pues, gente que vive en condiciones de hacinamiento, que son sectores más vulnerables, por supuesto, pero también para sectores medios que necesitan un apoyo en la circunstancia en la que se encuentra, que es lo que describes tú, que efectivamente al reducir los ingresos, uno de los primeros ítems que lo reciente es el arriendo o el pago de la deuda hipotecaria. Entonces, y eso es, bueno, y en el caso de Chile tenemos una circunstancia que es muy compleja, que en el fondo la desigualdad también afecta en la cantidad de presupuesto que las familias destinan a este ítem. Entonces, tenemos una circunstancia donde los sectores más vulnerables, más pobres, destinan mayor porcentaje de sus ingresos al arriendo o al pago de la vivienda comparado con los sectores más acomodados. Entonces, para esos sectores, sectores medios y sectores vulnerables, es mucho más fuerte el golpe cuando se reducen sus ingresos, porque esa es una parte muy importante de su economía, digamos, puede ser un 30 y tantos por ciento de la economía, incluso más. Las cifras lo que muestran a nivel global también es que para, por ejemplo, en términos de las desigualdades para las mujeres y las mujeres jefas de hogar, eso incluso es más, un porcentaje más alto de sus ingresos. Entonces, por cierto que ya estamos viendo que ese instrumento que empieza con unas características, ¿verdad?, se va expandiendo a la población más general, lo cual nos hace ineludiblemente pensar en cómo vamos a pensar políticas de carácter más amplio, más universales también, cuando se trata también de la vivienda. ¿Sí? O Claro, sea, o sea, tenemos... ese subsidio está empezando a cambiar, digamos, de orientación o están accediendo a él familias que supuestamente no lo necesitaban, supuestamente, ¿cierto? Pero que en esta situación sí se necesitan. Y eso mismo uno piensa que para los sectores más vulnerables, que tal vez para lo que estaba destinado este subsidio, también están teniendo problemas más dramáticos. O sea, gente que no es capaz ni siquiera de pagar lo poco que tenían que pagar, digamos, por arriendo y que están, por ejemplo, yéndose a vivir en campamentos. Eso también está ocurriendo hoy día, ¿no? Eso está ocurriendo y llevamos un buen tiempo ya con aumento sostenido de la aparición de campamentos y bueno, hay toda una discusión a nivel público que ya se ha desestimado, que en el fondo se le atribuye la llegada de población migrante en distintas partes del territorio y el aumento de los campamentos, pero eso ya se ha documentado que no es el factor determinante y que efectivamente son procesos de deterioro de la situación de familias que están en esta situación de vulnerabilidad
que donde ven afectados sus ingresos, ¿verdad? Rápidamente retroceden, incluso por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, por ejemplo, esto es más, digamos, en términos cualitativos. Yo he podido ver algunos estudios que se han hecho sobre campamentos y es bien dramática la situación porque hay familias jóvenes que se van a vivir a campamentos que quedan cerca de la casa de sus padres. Claro. Sus padres han podido optar a la vivienda en un sector, ¿verdad?, que les ha costado muchísimo esfuerzo y los hijos no logran sostener un ingreso familiar que les permita quedarse ahí, pero necesitan de las redes, el apoyo, la identidad, la pertenencia, el arraigo, cuestiones que también son fundamentales, y viven en campamento, algunos viven en situación de allegamiento, otros en situación de campamento, cerca de donde tienen las redes. Entonces, estamos en una situación de un retroceso importante en ese aspecto. Entonces, creo que lo fundamental acá es pensar que el tema de la vivienda es sumamente integral. O sea, estamos en un sistema en donde, si tú quieres, todas estas piezas están bastante conectadas. O sea, lo que afecta a unos también le afecta a otros, por supuesto, en mayor medida a los que son más vulnerables. Pero vemos que hay una cascada de problemáticas que se van evidenciando aún más con la pandemia. Estamos conversando con María Luisa Méndez, profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. María Luisa, y este fenómeno, en el caso de Chile, de el tener que dejar, por ejemplo, tu pieza que arrendabas, tu departamento que arrendabas para irte a un campamento o para irte a la casa de tus papás y vivir, o de allegados en una situación tal vez de hacinamiento, no se está viendo solo en los jóvenes menores de 30 años, ¿cierto? No se está viendo solo en los jóvenes menores de 30 años, se está viendo en familias Familias completas. Familias completas y familias también de sectores que, si tú quieres, han estado en una situación de mayor estabilidad, incluso de cierto privilegio, ¿verdad? Hay alguna evidencia, ¿verdad? Y se está viendo que lo que veíamos, lo que comentamos hace un rato, ¿verdad? La desigualdad en términos de género en familias donde hay una mujer a cargo del núcleo familiar, incluso en sectores más privilegiados, también se está dando esta vuelta al hogar familiar, ¿sí? Como un mecanismo también de cuidado, ¿verdad?, más extenso del núcleo familiar, en donde los abuelos, por supuesto, pueden apoyar con lo que ellos generacionalmente aportan, que es en este caso la vivienda, ¿verdad? La gente más joven, los adultos, los padres, ¿verdad?, que están criando, tienen que desenvolverse en sus trabajos, y bueno, los niños están en casa. Entonces, está siendo bastante transversal como mecanismo, y bueno, una de las cuestiones que salió muy fuerte durante la pandemia al comienzo fue pensar las circunstancias que tenemos los países latinoamericanos, que estamos más dados a estas familias trigeneracionales, ¿verdad? En donde encontramos este apoyo, estas soluciones, estas estrategias como las que estamos describiendo, pero también se ponen bastante en riesgo la población de mayor edad, porque están en convivencia con 3 generaciones. Claro, que ese era el problema inicial, ¿cierto? Cuando se debía aislar de alguna manera a la población de mayor riesgo, los adultos mayores. Un problema también que tiene que ver con un aspecto cultural. Se decía en Italia, por ejemplo, que la cantidad de contagio, la incapacidad de controlar el contagio y la cantidad de muertos entre adultos mayores tenía que ver con esto, con que la gente vivía, las 3 generaciones vivían dentro de la misma casa, entonces, o en la misma zona, entonces era muy difícil, claro, separar y aislar a los adultos mayores. Y eso también lo podemos ver incluso aquí en nuestro país, como tú dices, como algo positivo en términos de que en la pandemia, si los niños están en la casa y yo tengo que seguir trabajando, aunque sea desde la casa, alguien tiene que, no sé, o cocinar o dedicarse a estar con los niños, y eso pueden ser los abuelos. O sea, también hay una red que funciona. Claro, por eso es el lado positivo, ¿verdad? La pandemia tiene muchos claroscuros, ¿verdad? Tiene más oscuros que claros, pero de alguna manera nos ha mostrado algunos aspectos que hay que volver a considerar y fortalecer. Por ejemplo, cómo operan nuestras redes de cuidado, con todas las dificultades que tienen, por supuesto, con las asimetrías de género, que ya son bastante conocidas, pero culturalmente seguimos teniendo esta tendencia a un autocuidado un poco más un cuidado más extendido en términos de la familia, ¿verdad? En el fondo recurrir en este caso, pero también cuidar
a la población de mayor edad. Cuidados al interior de las comunidades, ¿verdad? También vemos los sectores populares cómo se han vuelto a organizar en torno a ollas comunes. Claro. Vemos todos estos aspectos que son rescatables, pero que no podemos seguir considerando un poco a la usanza de esta interiorización de todos los costos, ¿verdad? O sea, sabemos que esto que es un problema estructural, lo que estamos hablando de la vivienda, el acceso a la vivienda, ¿verdad? Las condiciones para el acceso, etcétera, y no puede, en el fondo, en este caso, interiorizarse como un costo de las familias que tienen que asumir, en el fondo, responsabilidades que también debiesen ser extendidas al nivel social, ¿verdad? Como en muchos ámbitos, la pandemia ha dejado en evidencia, ¿cierto?, nuestras precariedades, nuestras vulnerabilidades, y una de ellas es el tema de la vivienda, como dices tú. Hay toda una generación de gente, de jóvenes hoy día, o adultos jóvenes, que ya tiene que olvidarse o que no alcanza ni a pensar en la idea de la casa propia. Que claro, podemos discutir si tal vez es la mejor fórmula de vivienda, ¿cierto? Pero era algo en que se basaba de alguna manera la familia chilena, como de en algún minuto tener mi casa propia y apuntar ahí. Y da la impresión que para toda una generación eso ya no es ni siquiera un sueño alcanzable, que no se puede tener una casa propia, y son lo que se llama en Europa, ¿cierto?, la generation rent, la generación que solo puede arrendar. ¿Por qué ha pasado eso? Mira, eso es súper interesante a nivel global y se ha transformado también en un conflicto intergeneracional, ¿ya? Efectivamente hay una generación, y de hecho parte de los conflictos, por ejemplo, que se volvieron súper evidentes en el 2008 en adelante, ¿verdad? Con la crisis de la burbuja a nivel del hemisferio norte sobre todo, ¿verdad? Tiene que ver con eso, con evidenciar que va a haber una generación que no va a poder, reproducir las condiciones en las cuales se crió, ¿sí? Entonces, claro. Y que no va a poder, en el fondo, entregarle a su familia los medios, las condiciones que esta generación recibió, siendo quizás la generación, como decíamos, más educada ¿verdad?, en la historia de determinadas sociedades, por ejemplo, en España, ¿verdad? Ya se venía hablando desde los 2000 en adelante de la generación canguro, ¿verdad?, que seguía extendiéndose, extendiendo el tiempo de residencia en el hogar de los padres, que no tenía acceso al mercado laboral, los mileuristas, ¿verdad? En Italia, que hasta hicieron salió un decreto, una normativa o una sugerencia del Tribunal Supremo animando a los hijos a dejar el hogar de los padres a una determinada edad también, porque efectivamente está siendo un costo también para las generaciones mayores. Pero vemos esta generación que no logra reproducir, y eso genera mucho conflicto social que tiene que ver un poco con lo que dices tú, con esta expectativa no cumplida, ¿verdad? Hice todo, que un poco lo que también está pasando en Chile, ya lo sabemos a propósito del estallido social, pero también puede agudizarse con el tema de la vivienda. Hice todo aquello que se esperaba que yo hiciera para tener un conjunto de retribuciones, pero la verdad es que no voy a ser capaz, y eso lo estoy constatando. Y esto retrasa mi capacidad de formar familia, de lograr una situación de pertenencia en un lugar, ¿verdad? Asentarme, arraigarme, etc. Por lo tanto, creo que eso es un aspecto fundamental a tener en cuenta. Y otra cuestión bien importante que también puede estar pasando en Chile y agudizarse, eso sí está documentado por lo menos el Reino Unido, que yo es donde lo he visto más, es que en esta misma generación que estamos hablando, se produce una diferencia muy notoria entre quienes heredan patrimonio de los padres, ya sea en vida o posterior al fallecimiento de los padres, y aquellos que no logran tener ese pivote, ¿verdad?, ese escalón, no lo pueden dar por sentado. Entonces tenemos gente que estudió las mismas carreras, en las mismas universidades prestigiosas, tiene las mismas credenciales, solo que unos pueden optar al mercado laboral y por lo tanto vivir en aquellos barrios, criar a los hijos en determinados colegios, tener acceso a ciertas redes sociales, tener una identidad vinculada al territorio, y otros que no lo logran. Y esa generación también está siendo documentado conflictos intrageneracionales e intergeneracionales. Estamos conversando con María Luisa Méndez, profesora asociada del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Y María Luisa, no es que no existan viviendas,
disponibles en Chile, ¿cierto? ¿Cuál es el problema? Es el costo. Me imagino que el terreno, ¿cierto? Y finalmente las viviendas cada vez más son más inaccesibles para gente que no logra tener un sueldo acorde a esas viviendas. Entonces hay una especie como que hay una especie de distanciamiento entre la realidad, ¿cierto? Porque hay viviendas disponibles, pero a un precio muy caro, ¿no? Claro, imagínate, en los últimos 10 años, el precio de la vivienda en Santiago, en la región metropolitana, se duplicó, o sea, así de taxativo. Y los Ya, pero sueldos uno piensa que aumentaron. eso, para que eso pase, significa que hay demanda por esos precios, porque si no, inevitablemente en algún minuto bajarían los precios, ¿o no? Claro, hay demanda y por supuesto ya sabemos, las ciudades, bueno, es un fenómeno urbano a nivel global, pero lo vemos nosotros en Santiago, las ciudades principales de Chile, hay una fuerte atracción porque están las mejores oportunidades laborales, ¿verdad? Hay un interés por vivir acá, ¿verdad? Y tener esa posibilidad de acceder a lugares, porque además tenemos una ciudad bastante segregada y estratificada, ¿verdad? Entonces, evidentemente el lugar donde vives permite tener cierto acceso a otro tipo de recursos. Entonces, oferta, claro, como dices tú, hay, pero se ha ido encareciendo sostenidamente, mientras que los sueldos no han crecido para nada en los mismos términos. Entonces, hay una brecha muy grande y lo que hemos visto en el estudio reciente, ¿verdad? De hecho, colegas del instituto, muestran cómo, por ejemplo, los profesionales jóvenes, ¿verdad? Logran acceder, por ejemplo, vía arriendo a estos sectores que son más apetecidos, ¿verdad? Más centrales o, qué sé yo, están en el cono alta renta, en Las Condes, en Providencia, pero vía arriendo, ¿verdad? Y de ahí se va reproduciendo la estratificación social dependiendo de tu ocupación. Todo esto en las mismas condiciones de arriendo. Y va llegando a la situación de las poblaciones más vulnerables, migrantes también, que viven en condiciones de hacinamiento Sí, más periféricas, ¿verdad? Y si tú lo consideras con un altísimo costo para los ingresos que ellos tienen, o sea, claro. 100.000, 150.000 pesos por una habitación, por una pieza, ¿verdad? En malas En condiciones, con pésimas baño condiciones. compartido, con hacinamiento, etcétera. Exacto, y desregulado totalmente. También esto está, digamos, es directamente proporcional a la desregulación, mientras más vulnerabilidad, más desregulación en el mercado inmobiliario, ¿verdad?, de arrendamiento, y mientras más, digamos, una posición más favorecida, son más formales las condiciones, ¿verdad? Entonces, el nivel de vulnerabilidad residencial está distribuido también en la misma forma que ya conocemos lamentablemente en nuestras ciudades. Hay un estudio, ¿cierto?, del instituto de ustedes, del Instituto de Urbanos y Territoriales, del Observatorio de Ciudades de la Universidad Católica y la empresa InCity, que es del año 2018 y que muestra que desde 1995 a la fecha se han construido 100 millones de metros cuadrados de vivienda, o sea, casi el doble de lo que se edificó en las 5 décadas anteriores, o sea, oferta hay, ¿cierto? Pero que también dice ese reporte que alguien que gana menos de 1.719.000 pesos, que es la mayoría de la población, o sea, Mm. casi el digamos 86%, un poco más de la población de la región, eh, no gana 1.700.000 pesos, y por lo tanto, alguien que gana menos que eso tiene nula posibilidad de acceder a una vivienda nueva en comunas de alta calidad de vida. Por lo tanto, claro, es de alguna manera como que a esa gente joven que tienen su idea, que quiere, no sé, lo que tú dices, vivir, por ejemplo, en Providencia, se tiene que olvidar de esa idea, o no sé, o Mm. irse a barrios periféricos, tal vez si es que realmente quiere tener una casa propia. Mm. Claro, porque, o sea, ya sabemos, en el fondo, para acceder a un crédito hipotecario tienes que tener un nivel de renta que permita sostener Ujú. la deuda que tú quieres adquirir, ¿verdad? Y eso, evidentemente, es muy privativo para un grupo importante de la población que quiera acceder a un crédito en las comunas más centrales o incluso estas que son pericentrales, pero que se han vuelto tan atractivas, ¿verdad? Adicionalmente, después de la crisis del 2008, se rigidizaron algunos mecanismos en el mercado inmobiliario de Chile, también tomando como precaución, en verdad, no
no sobreendeudar a la población, al menos en este sector. Entonces también hace más difícil, o sea, ya estamos hablando, por ejemplo, lo que hacemos, una población que le cuesta ahorrar, ¿verdad? Tienen bajos sueldos, o por lo menos no tienen unos sueldos tan acordes con lo que la expectativa que tenían dada al nivel educativo. Cuesta ahorrar, tienes que de alguna manera mantenerte en un sector que tú esperas y es deseado, entonces tienes que pagar arriendo, te demoras más tiempo. De hecho, en algunos de estos estudios también muestra que la cantidad de años que una familia toma ahora que se demora en acceder a una vivienda, ¿verdad?, en propiedad, es el doble. Antes 10 años atrás era 8 años, ahora es 16 años. O sea, es realmente un cambio muy notorio. Ahora, también hay un argumento que es muy interesante, que también hace pensar un poco si es que esta idea de la propiedad, ¿verdad? Tal vez Es está algo pasada que de moda. claro, a lo mejor debiésemos pensar en una propiedad no tan individualizada, a lo mejor más colectiva, más transitoria. Pensar que el arriendo también tiene que tener ciertas regulaciones, ¿verdad? Eso también eso lo evidencia la pandemia, tiene que haber algún tipo de otras medidas que regulen un poco las situaciones de especulación, o que estén demasiado desfasadas respecto a los ingresos de la población, un poco respecto a la población más joven, que haya algunas medidas que sean adecuadas para esta población, porque como sociedad a nosotros nos interesa que las generaciones jóvenes vivan en buenas condiciones, ¿verdad? En el fondo, a los que son mayores les interesa que los más jóvenes, ¿verdad?, puedan sostener también cuando nosotros seamos viejos, ¿verdad? Entonces, medidas que sean un poco, que nos ayuden a salir un poco de la trampa de la casa propia individual, ¿verdad?, para una familia, para siempre, sino que más bien pensemos propiedad, en que el arriendo puede ser una medida más permanente y más extendida, y que de verdad tú también en el arriendo puedes generar una cierta estabilidad, ¿verdad?, que el arriendo está más protegido, no solo el arrendador, sino también el arrendatario, ¿verdad?, y que a lo mejor en términos de la propiedad tenemos que pensar en otra estructura, ¿verdad?, también un poco más distribuida, más colectiva. Ahí, bueno, hay varias medidas que están dando vuelta a nivel mundial. Una es también volver a pensar, por ejemplo, en cooperativas, ¿verdad?, en propiedades públicas o público-privadas que también estén al acceso de la población con estos subsidios de arriendo, que es un poco lo que está apareciendo ahora a propósito de la pandemia en Chile. Entonces también nos obliga a pensar en cómo también salimos un poco de esa expectativa, ¿verdad? O Que sea, ¿tú al crees final que puede ser una trampa. solo para terminar, ¿tú crees que la pandemia nos puede ayudar también, como en otros ámbitos, a avanzar en soluciones que no habíamos tomado antes? Y cambiar la idea, de alguna manera, modificar un poco lo que es el concepto de la vivienda. Yo creo, y es un horizonte súper interesante, muy bonito. O sea, yo creo que, por ejemplo, mucho se ha discutido a propósito de las generaciones mayores y vivir esta idea del co-housing, ¿verdad? De viviendas colectivas, donde se distribuye más el cuidado, ¿sí? Bueno, vimos que también hay un riesgo en términos de la salud, ¿verdad? Sí. La residencia. Pero también un poco, saliéndonos un poco de esos riesgos más sanitarios, ¿cómo pensar en formas de vida que en el fondo resulten más solidarias, más colectivas, ¿verdad? Y que no estemos, digamos, interiorizando tanto los costos de una forma de vida, y que también se ve que es poco sustentable. O sea, creo que lo que estamos hablando ahora habla de una sustentabilidad muy, muy acotada. Entonces, creo que como horizonte nos pone unos desafíos muy, muy bonitos, muy interesantes. María Luisa, vamos a nuestra sección El Recomendado. ¿Hay alguna recomendación de un paper, libro, quizá alguna página web que le puedas dejar a quienes nos han acompañado en esta conversación y que les interese ahondar más en el tema que hemos hablado? Mira, hay un libro de una urbanista brasilera, una profesora de la Universidad de Sao Paulo, que se llama La Guerra de los Lugares. Ella es Raquel Rolnick, y el libro es La Guerra de los Lugares, y es súper interesante para evidenciar un poco el tema de la vivienda y cómo ocurre en el marco también de lo en parte que lo tocamos hoy día, un poco la financiarización de la ciudad. En el fondo, ¿en qué se ha convertido un poco la vivienda como un activo transable? Y cuánto se ha distanciado del arraigo y de la posibilidad de desenvolver proyectos de vida en una parte tan importante de la población. Entonces, recomiendo ese libro, a mí me encantó y me encanta ella también, nada más.
muy, muy interesante su trabajo. Perfecto, buenísima recomendación. Muchas gracias María Luisa por este programa, muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV y a través, por supuesto, de la 103.3 en Tele 13 Radio. Nos volvemos a encontrar mañana en otro capítulo de Nuevamente. Muy buenas noches. Gracias.